Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, de poder venir delante de ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque hoy otro día más que nos das, porque tú eres el dueño de la vida, Señor, y a ti te plació darnos hoy otro día más. Gracias por tenernos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, dispuestos para aprender de ti, Señor. Y queremos honrarte y decirte que te amamos y que reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Todo el tiempo necesitamos de tu presencia, de tu guía, de tu dirección, Señor. Muchas gracias por esta mañana, por este día maravilloso, Señor. Y queremos que te glorifiques, Señor, en cada persona que hoy está escuchando este mensaje, Señor. Que haya un consejo, que haya una palabra que edifique y que fortalezca a cada persona, Señor. Dios, usa mis labios para poder transmitir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, si tiene Biblia a la mano, vamos a estar viendo Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a estar leyendo desde el verso 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. El mensaje de esta mañana le titulé: ¿en qué está puesta su esperanza? ¿En qué está puesta su esperanza? Esta carta es una carta que escribe Pedro, el apóstol Pedro. Dirige esta carta a un grupo de creyentes que había salido en estos tiempos que hubo la persecución en el primer siglo, que se conoce hoy día también como la dispersión. En este primer siglo hubo una oposición tremenda al cristianismo por mano de Nerón. Y en este tiempo este hombre se ensañó contra los cristianos. Y al salir todas estas personas, todos estos creyentes, al salir y estar refugiados en otros lugares, entonces por eso, por supuesto que esto trajo mucha dificultad. Y no es fácil salir corriendo de su residencia, de su vivienda, del lugar donde usted habita, de su país, y estar en otro lugar. Y esto es lo que estaban experimentando estas personas. Estaban allí en una situación difícil, y por eso, si usted nota, la carta comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, todas estas personas estaban allí
diferentes lugares y no es fácil, es salir uno de su tierra y estar en otro lugar. Y estos creyentes, ellos necesitaban un consejo claro de lo que es el sufrimiento. Ellos necesitaban una palabra de un siervo de Dios que les animara y que les fortaleciera en medio de esa adversidad. Y entonces allí es donde Pedro quiere animar a estas personas y les señala aspectos importantes de la nueva vida en Cristo y de la esperanza que tenemos los que confiamos en Él. Y de eso es que quiero hablar en esta mañana. Y de eso quiero hoy enseñarles, porque si bien es cierto, estamos pasando todos también una dificultad. Tal vez no somos expatriados, tal vez estamos en nuestro mismo país. Bueno, tal vez otros están hoy en nuestro país de otros países vecinos o lejanos, no importa, pero esto es para todos. Independientemente de la situación, estamos en una situación difícil. Y es allí donde necesitamos de esas palabras de ánimo y de aliento y de esperanza que nos pueden ayudar a confiar en nuestro buen Dios. Y entonces Pedro comienza hablando de cosas bien interesantes que quiero describirlas en 2 puntos que tengo hoy para enseñarles. Y lo primer punto que quiero enseñar es que hay una herencia reservada en los cielos. Entonces Pedro está animando a todas estas personas creyentes que están dispersos y les dice, ok, están en aflicción, están en dificultad, pero no se preocupe que esta dificultad es por poco tiempo, porque hay una herencia en los cielos reservada para cada uno de los creyentes. Quiero que veamos el verso 3 y ver hasta el verso 5, vamos a leer. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiero leer también el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, Pedro está diciendo allí, tenemos una esperanza maravillosa. Y yo quiero decirle hoy lo mismo, tenemos una maravillosa esperanza, todos los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, cuando comprendemos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que ese precio que el Señor pagó en la cruz nos da una esperanza maravillosa, y es que vamos a tener el privilegio de poder estar en la presencia de Dios por una eternidad. Es que vamos a poder estar allí en el cielo. Es que un día todos estos sufrimientos de esta tierra se van a acabar. Y tal vez estos sufrimientos que aquí tenemos que padecer son parte de la vida. Son cosas que Dios ha permitido y que Dios permite con un propósito. Y entonces, dentro de este primer punto que estoy enseñándoles hoy, de que hay una herencia reservada en los cielos, quiero hablar también algunos punticos respecto a eso. Y ese primer puntico es, no es por méritos, sino por su misericordia. Esa herencia que tenemos reservada no es porque alguno de nosotros se haya merecido esa herencia. Dice el verso 3, volviéndolo a tomar, es, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces estoy diciendo que no es por méritos, sino por su misericordia. Entonces, ningún ser humano sobre la faz de la tierra ha hecho méritos para poder tener el favor de Dios.
Ninguno de nosotros ha hecho méritos. Nadie sobre la faz de la tierra puede levantar su mano y decir, aquí estoy yo, que no he pecado. El Señor Jesús un día tuvo que decirle a un grupo de personas que venían persiguiendo a una mujer para apedrearla, dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego que volteé a mirar, pues ya no había nadie y estaba la cantidad de piedras allí arrumadas porque todos habían tenido que devolverse y no habían podido arrojar ninguna piedra sobre esta mujer, porque no hay ninguno que podamos decir que no hemos pecado, que no hemos fallado. Entonces, es importante que entendamos que nadie de nosotros ha hecho mérito. Es la misericordia de Dios la que nos permite tener ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es esa misericordia de Dios que un día alguien nos predicó de Cristo, que alguien nos abrió la Biblia, nuestros ojos, y pudimos comprender los misterios de la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros hoy día podemos decir que tenemos una herencia. Y si usted aún no ha recibido a Cristo, mi querido, pues usted también puede tener esa herencia y necesita recibir a Cristo en su corazón, porque usted también puede tener esa herencia y usted también puede ser llamado hijo de Dios. Pero es importante que nosotros podamos comprender que es una herencia que proviene de la misericordia de Dios con nosotros. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos condenados a una muerte eterna, a una separación eterna de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Pero ese fue el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, de que nosotros pudiéramos tener vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos reconcilió con el Padre. Pero también es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces tenemos también una herencia que cuando hablamos de la palabra incorruptible, significa que no perece. La palabra griega usada describe una tierra que nunca ha sido devastada o saqueada por un ejército invasor. Entonces nosotros tenemos esa herencia y esa idea es que, la idea es que su herencia espiritual es segura. Esa herencia que usted y yo tenemos es que es segura, es incorruptible, no puede ser devastada por nadie. Nunca puede ser violada, ni siquiera Satanás se puede robar esa herencia, porque Dios nos la dio por su misericordia. Y dice incontaminada, es algo que habla de que está sin contaminación por el pecado. En el cielo ya no hay pecado y nosotros vamos a tener esa herencia en el cielo. Un día nosotros vamos a partir de aquí, un día se acaba la vida aquí en la tierra y aquí vamos a estar. Por mucho que dure una persona, dura 100 años o tal vez 112 años, no sé, estos días se ha escuchado de algunos ancianos que ya tienen 112 años, pero son muy pocos. Pero que por mucho duremos 100 años, pero luego que partimos de esta tierra, si usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, pues vamos a tener la dicha de estar en una eternidad, eternamente en la presencia de Dios, en el cielo, disfrutando de esa herencia. Entonces es importante que nosotros podamos entender que allí ya no hay pecado, porque allí vamos a estar en la presencia de Dios. Allí ya no habrá pecado. Y también dice que es inmarcesible. Esto habla de que no se puede marchitar. Nuestro himno nacional también habla de la palabra inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar, no se deteriora. Ya estando en la presencia de Dios, nosotros vamos a ser, la Biblia dice que vamos a ser glorificados, es decir, vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo que va a poder resistir la eternidad. Eso es lo que vamos a poder nosotros disfrutar cuando estemos en la presencia de Dios. Esa herencia que es
incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 4, Pedro utiliza la misma palabra para hablar de la corona incorruptible de gloria que recibirán los líderes fieles de la iglesia cuando Cristo regrese. Entonces es importante que nosotros podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros en esa herencia preciosa para nuestras vidas. Y también otro aspecto acá dentro de ese mismo primer punto es que somos guardados por su poder. En el verso 5, en la primera parte del verso 5, en la parte A, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cada persona que acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador, goza de una protección especial de Dios. Usted y yo estamos protegidos en las manos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso el verso nos está diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por ese poder de Dios. Usted y yo somos preservados. Dios protege nuestras vidas. Entonces, aquí estamos hablando de esa herencia preciosa que recibimos, de esa herencia que recibimos por la misericordia de Dios. Así es que, mis amados, si estamos pasando por dificultades, recuerden que Pedro está animando a aquellas personas que están allí pasando por dificultades fuera de su ciudad y de su país, de su nación. Pero está animándonos también hoy a nosotros que tal vez estemos pasando por adversidad. Yo no sé cuál sea la magnitud de la adversidad por la cual está pasando, pero Pedro hoy también con esta palabra nos quiere animar y decir: tranquilo, aunque haya adversidades, aunque haya dificultades, usted tiene una herencia. Aunque aparentemente las cosas están complicadas, aunque aparentemente las cosas están difíciles, no se preocupe, que aunque aquí tengamos adversidades y aunque aquí hayan dificultades, un día esto pasará. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a poder disfrutar de esa herencia maravillosa. Aunque usted aquí tal vez no tenga hoy en día y esté preocupado porque tal vez no tiene una propiedad, porque tal vez no tiene un trabajo, porque tal vez no tiene no sé qué cosas, pero yo quiero decirle que hay una herencia reservada en los cielos para nosotros. Y eso nos tiene que dar una confianza, y eso nos tiene que dar un descanso en Dios. Y el segundo punto, entonces nos habla de que pasamos por diversas pruebas. Versos 6 y verso 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y cuando Pedro nos está diciendo entonces que por un poco de tiempo, está haciendo referencia a que la estadía en esta tierra, nuestra estadía aquí, es corta comparada con esa eternidad que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Allí ya no vamos a morir más. Pasamos de esta tierra, pasamos ahora al cielo, donde vamos a poder estar eternamente con Dios. Eternamente. Entonces por eso Él está diciendo, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser probados, aunque hayan esas dificultades por un poco de tiempo, mientras estemos aquí en la tierra, lo importante es que nosotros podamos saber que hay una eternidad que nos espera. ¿Y qué propósitos tienen esas pruebas? Voy a hablar también otros punticos aquí de este segundo punto que estoy mencionando. Y la primera cosa que habla de esos propósitos de las pruebas es que dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Deuteronomio capítulo 8, el verso 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este punto de dependencia de Dios que está hablando del segundo punto que estoy hablando, de que pasamos por diversas pruebas, y una de esas pruebas es nuestra dependencia de Dios. Entonces aquí nos está hablando de que nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. Así como Dios trató con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, su pueblo escogido, Dios trató con ellos y les permitió que tuvieran que pasar por el desierto y tuvieron que pasar por diferentes aflicciones y dificultades. Asimismo con su pueblo, con los creyentes, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios también, igual que el pueblo de Israel, tenemos que pasar por momentos de desierto, por momentos de adversidades, porque Dios está obrando en nuestras vidas. Y entonces en estos momentos donde estamos aprendiendo a depender de Dios es donde necesitamos reconocer que no somos autosuficientes. Porque a veces pensamos que somos autosuficientes y entonces nos queremos envanecer, y es que yo hago, y es que yo puedo hacer esto y yo puedo hacer lo otro, y pensamos que tenemos el control de todas las cosas. Pero hay momentos donde Dios tiene que decir, aguante un momento, no eres tan autosuficiente. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Y no podemos quitarle la gloria a Dios. Y si para algo ha servido esta pandemia es para reconocer que necesitamos de Dios. Por lo menos para muchas personas. Tal vez otros no reconocen de Dios y tal vez seguirán renegando y cuestionando el poder de Dios. Pero es importante que para aquellos que somos sensibles a la voz de Dios podamos entender que necesitamos de Dios. Es para que nosotros podamos entender que no tenemos el control. Pero otro aspecto también es verificar nuestro amor a Dios. Estamos hablando de este aspecto de los propósitos que tienen esas pruebas. Y la segunda cosa que habla es verificar nuestro amor a Dios. Deuteronomio capítulo 13, en el verso 1 al verso 3 también dice lo siguiente: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Las pruebas nos permiten saber si en verdad nosotros amamos a Dios, si de verdad Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Dios prueba nuestros corazones y Dios examina cómo están nuestros corazones, si de verdad tenemos corazones que de verdad le honran y de verdad están dispuestos para Él. Muchas personas dicen amar a Dios, pero en estos momentos que vienen las adversidades es cuando empiezan a renegar, a hablar palabras y a cuestionar a Dios. Y dicen amar a Dios. Pero si amamos a Dios, por el contrario, en estos momentos, en estos tiempos, lo que hacemos es decirle, Señor, gracias, porque sabemos que tienes un propósito. Porque sabemos que algo estás haciendo. Porque sabemos que algo quieres hacer con mi vida. Y ahí es cuando entendemos que Dios quiere trabajar en nuestro interior. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros, tal vez a manera diferente porque todos somos tan diferentes, pero Dios quiere hacer cosas interesantes en nuestra vida. Por eso es importante que identifiquemos si de verdad amamos a Dios. Y tercera cosa también respecto a esto, y es ver si obedecemos aunque nos cueste. Génesis capítulo 22, en el verso 1 al 3 dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo,
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esta historia nos habla de lo que el Señor le está pidiendo aquí a Abraham, que sacrifique a su hijo. Y la ofrenda, obediencia a Dios demanda sacrificar muchas cosas. Aquí Abraham tenía que sacrificar a su hijo, su único hijo, el hijo que Dios le había dado como promesa. Pero ahora Dios le pide que se lo regrese. Y tal vez muchas cosas cuando el Señor nos está pidiendo, cuando Dios nos ha dado finanzas y de pronto Dios nos las pide, como que no nos gusta, como que ahí sí no queremos obedecer. Y ahí es donde nosotros tenemos que revisar si, aunque nos cueste, podemos obedecer. La obediencia a Dios demanda sacrificar muchas cosas. Y una de esas cosas es dejar todas aquellas cosas de este mundo. Hay personas que quieren estar aferradas a estas cosas de este mundo. Quieren ser cristianos, pero quieren todavía estar apegados a las cosas del mundo. Quieren seguir con los vicios, quieren seguir con la inmoralidad, quieren seguir con la injusticia, quieren seguir con el soborno, quieren seguir con las cosas incorrectas. Y de esa manera Dios no va a obrar. Hay cosas que Dios tiene que quitar de nuestras vidas, hay cosas que tenemos que sacrificar, hay cosas que tenemos nosotros que limpiar para que podamos ser obedientes y demostrar nuestra obediencia a Dios. Es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y si queremos de verdad amar a Dios, pues tenemos que ser obedientes. Y otro aspecto, y es ver si perseveramos en la fe. Las pruebas también nos permiten eso, ver si perseveramos en la fe. El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Usted debe ser una persona de fe, una persona que confía plenamente en Dios. Eso es la fe. La fe es poner nuestra confianza en nuestro Dios. Es saber que Dios tiene el control. Y no importa la adversidad que tengamos enfrente, no importa la situación que tengamos enfrente, usted debe estar seguro, usted debe estar confiado que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo puede. Un Dios para el que nada es imposible. Y Dios hará cosas grandes en nuestras vidas. La Biblia es clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi amado, yo quiero invitarle para que usted deposite esa fe y esa confianza en Dios, porque de lo contrario usted no puede agradar a Dios, porque eso no lo está diciendo la palabra de Dios. Quiero concluir con esta pregunta, y es: ¿en qué está puesta su esperanza? Después de lo que le he enseñado esta mañana, usted puede decir que su confianza está puesta en Jesús, que usted ha depositado su confianza en Él, que usted confía en Dios y que usted cree que Dios va a llevarlo en victoria y que Dios va a permitir que la bendición venga sobre su vida. ¿O usted está confiando en otra cosa? Confía en sus fuerzas, confía en sus capacidades, confía en sus talentos, en sus estudios, en el dinero que tiene, en las posesiones que tiene. Es importante que usted hoy pueda revisar en qué está puesta su esperanza. Y mi consejo final es que la ponga en Jesús. Si usted hoy está escuchándonos por primera vez y Jesucristo no está en su corazón, porque usted no le ha invitado, porque no lo ha hecho su Señor, pues yo quiero que lo haga esta mañana. Yo quiero invitarle para que usted tome la decisión por Jesús y usted pueda hacer una oración donde invite a Jesús a su corazón. Así es que, por favor, allí desde su casa, donde quiera que esté, con reverencia pueda decirle: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y te acepto como mi Dios y como mi Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo.
Amén. Mi amado, con esta oración usted invitó a Jesús a su corazón y Él está allí. Lo importante es que usted ahora empiece a tener una relación con Él y queremos enseñarle cómo hacerlo. Así es que por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Queremos conocer esa decisión que tomó por Jesús, pero también queremos enseñarle, queremos ayudarle a crecer en su vida espiritual. Así es que por favor, tome nota y empiece a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y quiero finalizar también haciendo una oración por todas aquellas personas que están allí en casita, que están en sus oficinas o donde quiera que estén escuchando este mensaje. Y quiero orar para que puedan estar fortalecidos, para que puedan estar animados en medio de todas estas adversidades y puedan estar confiados en nuestro buen Dios. Padre, yo te presento cada persona que hoy está viendo este mensaje. Señor, yo te pido que tú seas el que fortalezca sus vidas. Tú les ayudes, Dios. Y tú sabes cuál es la dificultad de cada uno, Señor. Tú sabes cuál es la situación, Señor, porque tú lo sabes todo, Señor. Así es que, Señor, yo te clamo para que te glorifiques y hagas milagros poderosos y sobrenaturales en cada vida, Señor, en cada persona, en cada hogar. Señor, que te glorifiques, Señor, para que en medio de esas luchas que están pasando, Señor, puedan recordar, Señor, que hay una esperanza maravillosa, que hay un tiempo glorioso que nos espera, que un día, Señor, como dice tu palabra, ya no habrá llanto ni dolor. Estaremos en tu presencia, Señor. Estaremos gozando de una vida eterna, Señor, bendecida, de una vida donde ya no vamos a tener estos sufrimientos que tal vez, como dice Pedro aquí, que tal vez aunque por poco tiempo tengamos que padecer, pero Dios, vamos a estar en una eternidad en tu presencia. Yo te pido, Señor, que traigas ánimo, que traigas esfuerzo, que traigas valentía, que renueves las fuerzas en cada uno, Señor. Yo los bendigo, Señor, y te pido, Padre, por favor, que derrames bendición en sus negocios, en sus trabajos, en sus empresas. Señor, los que no tienen trabajo, Señor, abras puertas, Dios, para que haya un trabajo. Trae creatividad también para que, Señor, surjan empresas y proyectos, Señor, en medio de toda esta adversidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.